Y obviamente no vamos a hablar solamente de esta película, sino un poquito de toda su trayectoria, de todo este camino que lo ha llevado a esta ópera prima que ha sido como tan sonada, como tan premiada. Y vamos a hablar también un poco de los proyectos a futuro, ¿vale? Entonces, en primer lugar, hablemos un poco de ese Nicolás que es mitad argentino, mitad colombiano, que estuvo un largo tiempo en Bogotá, pero que ha viajado por el mundo. ¿Cómo ha sido ese trasegar? Pues yo nací en Argentina de muy chico en el año 76. Mis padres se vinieron a vivir a Colombia por todos los problemas que habían en Argentina. Em, Crecí acá, viví hasta los 24 años aquí, entre Cota y Chía, fundamentalmente. Después viví un tiempo en Bogotá, pero casi siempre entre Cota y Chía, o sea, muy cercano a la montaña, al verde, a estar pues al aire libre. Estudié teatro acá en el Teatro Libre de Bogotá. Y trabajé un tiempo en teatro aquí, y en algún momento me fui porque quería seguir estudiando, aprendiendo, como tener más posibilidades de trabajo también. Y mi primera parada fue Inglaterra, y ahí me quedé sembrado. Fue mi primera parada, casi la última también, y estuve 7 años clavado ahí sin ver el sol y chupando frío. Y en algún momento me quise regresar, y ese tiempo de estar en Inglaterra, también creo esas condiciones, etcétera, lo hace a uno, o quizás el estar tan lejos de la tierra, de la familia, lo hace a uno en algún momento pensar en de dónde viene uno, o como cuáles son los orígenes de uno, por qué uno está afuera, etcétera, ¿no? Em, y así empecé como a trabajar un poco sobre la memoria, sobre la identidad en teatro. Yo en ese momento todavía trabajaba en teatro, y, y eso poco a poco fue decantando en acercándome al cine, desviándome del teatro y acercándome al cine, eh, y acercándome a lo que se convirtió en Monte Adentro, que se estrena estos días. Mi formación más grande es en teatro, en realidad, y yo me acerqué a la dirección de fotografía para entender el cine. Ya estaba yo picado por el bicho del contar historias con el lenguaje audiovisual, y para entender un poco más, porque nunca fui cinéfilo, nunca fui una persona que iba a cine todos los días, etcétera. Sentí que necesitaba entonces estudiar dirección de fotografía para poder comunicarme con la gente, porque evidentemente el cine no se hace solo. Bueno, a veces hay algunas películas que las hace una sola persona, pero yo no he tenido esa suerte Ok. por ahora. ¿Cómo fue ese apoyo familiar? ¿Cómo fue el tema económico? Porque irse para Inglaterra no es precisamente económico. Ujú. Irse a estudiar a París tampoco es fácil. Ajá. ¿Cómo ha sido ese camino en el término profesional económico? Pues en mi casa nunca hubo un peso directamente, y yo trabajaba siempre desde chiquito, trabajo de mesero, de barman, de lo que sea, pues siempre trabajé para pagarme la universidad, y yo era amante de la percusión. Entonces tenía muchos instrumentos de percusión, tenía congas, tenía timbales, bongos, batería, etcétera, etcétera. En el momento en que sentí que tenía que seguir avanzando en el teatro, y eso implicaba salir, como abrir un poco el horizonte, dije me voy, y la única manera de irme es vender mis instrumentos. Y nunca tuve un apoyo, digamos, económico, pero no porque no me lo quisieran dar o porque en mi casa creyeran que el teatro o el arte no fuera fundamental, sino porque pues, no había cómo directamente. No es que faltara la comida en la mesa, ni mucho menos, gracias a la vida, pero no había para mandarme allá. Entonces yo trabajé siempre, y luego en Inglaterra trabajé también para pagarme mis estudios allá. De todo, trabajé de mesero, de barman, me echaban de un lugar, del otro, porque no sabía inglés. Este, y trabajé, el último trabajo que hice en Inglaterra, digamos así, solo por dinero, era ser taxista de bicicleta. Conducía una bicicleta que es un taxi que lleva gente atrás, y con eso me pagaba los estudios en Londres y en París. Y viajaba, suena raro, pero sí, y viajaba los domingos por la noche a París, estudiaba de lunes a viernes, me regresaba el viernes por la noche y trabajaba viernes por la noche, sábado y domingo, y al final de la tarde del domingo me iba otra vez en el tren a París. ¿Cuánto tiempo duró esa experiencia? 7 años. O sea, aquí ya somos trilingüistas, español, francés e inglés. No, mi francés es malísimo. Debería ser, pero es malísimo. No, y por suerte la escuela que estudiaba en París era la misma que empecé en Londres, sino que el director era francés y se aburrió de los ingleses, y dijo, los que quieren terminar la escuela, hacer su segundo año, se tienen que ir conmigo para París. Entonces los que quisimos terminar, bueno, nos tocó, como las mulas, el morral al hombro, y
esas experiencias en documental, en corto, Ujú. antes de llegar a esta historia Ajá. de Montaña. Entonces, Ok. ¿qué fue Behind the Rickshaw? Bueno, Behind the Rickshaw es ese resultado, digamos, el primer resultado formal de mi acercamiento al mundo, al lenguaje audiovisual, que empezó como yo trabajaba como asistente director en la ópera en The Birmingham Opera Company, se llama, se me olvida, y yo tenía un coro de 250 personas a mi cargo. Es una compañía de ópera que se caracteriza porque no hace ópera en los teatros convencionales, sino en espacios no convencionales, en la ciudad, en estadios, etcétera, etcétera. Entonces, habían varios coros en esa pieza que era El Retorno de Ulises de Monteverdi, y yo tenía uno de 250 personas. Y me tocaba pensar los nuevos ejercicios y los nuevos montajes que íbamos a hacer para el día siguiente. Entonces, di con empezar a filmar los ensayos. Y cuando veía en la casa lo que había filmado y sin ninguna conciencia fílmica, empecé como a descubrir como que era una forma de escribir, de alguna manera donde ponía uno la cámara y cómo filmaba era una forma de escribir. Y siempre me gustó mucho escribir desde chico. Hay un fuero muy íntimo mío de soledad, yo soy una persona bastante solitaria, y entonces me sentí muy a gusto con ese descubrimiento. Paralelo a eso, estaba este trabajo en Londres, que era trabajar como taxista. Rickshaws son estas bicicletas. eh, y entonces cuando tomé la decisión de irme a Inglaterra dije, quisiera contar esta historia. No sé si va a ser una película, si no va a ser, etcétera, etcétera, pero hay una historia de mucha gente que viene de Latinoamérica, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Europa del Este, de África, eh, de Tailandia, había gente, y pues como muchos jóvenes, como yo en ese momento, queriendo, la gran mayoría queriendo estudiar, y la única manera que tenían para pagarse sus estudios era eso. Entonces me llamó mucho la atención esa historia y dije, voy a tratar de hacer el ejercicio de construir una narrativa con estas historias personales, escoger un protagonista, etcétera, etcétera. Y eso se fue convirtiendo, con la ayuda de 5 personas a quienes les presenté la idea, se fue convirtiendo en un cortometraje documental que dio con llamarse Behind the Rickshaw. Y después se presentó en algunos sitios y luego se vendió a un canal y, y ahí terminó. Esa fue la historia de Behind the Rickshaw. Bueno, ahora Amarte Mata. Ok. Ese es un título bien, con mucho gancho, Sí. me parece. Sí, sí. Hablemos de eso. Pues es como un juego entre melodrama y cine negro que yo decidí construir en el ejercicio de grado de dirección de fotografía en Argentina. Digamos, este era como mi ejercicio de grado, sí, literalmente. Em, Siempre he sido bastante romántico, me encanta el tango, me gusta el vino, y entonces en algún momento se me ocurrió un personaje que era un detective borracho y tanguero que se enamoraba de la foto de una mujer que hay en una casa donde él va a investigar un crimen. Y solo para desviar, para proteger a la mujer, el tipo se inventa toda una historia, como para desviar el hilo conductor. Y bueno, de ahí surgió Amarte Mata, porque él dice en realidad que el sospechoso se suicidó, ¿no? Que si esta era la mujer del hombre que murió, cualquiera se hubiera suicidado por el amor de esta mujer. Eh, y terminó llamándose Amarte Mata porque era como Amarte Mata, pero Amarte Mata, y bueno, era como un pequeño juego ahí de palabras. Ok, bueno, hay un espacio de 2 años entre Uh-huh. Amarte Mata y Monte Adentro. ¿Cómo salimos de la historia de un policía al que le gusta el vino, al que le gusta el tango, a una historia tan costumbrista como la de Monte Adentro? ¿De Okay. dónde salió la idea? Pues eso en realidad surgió desde el momento en que yo me estaba yendo de Inglaterra, de preguntarme de dónde vengo, por qué me fui, quiénes son mis antepasados, extrañar muchísimo Colombia, mucho, mucho, mucho. Paradójicamente no me regresé a Colombia, sino que me fui a vivir a Argentina, pero extrañaba siempre y siempre la extraño mucho a Colombia. Entonces, pues empecé a leer otra vez la historia de Colombia, como a repasar un poco eso que uno estudió en el colegio y acercarme cada vez más al campo, y en esa medida tratar de entender los conflictos sociales desde el momento de la independencia pues hasta la época de la violencia y hasta nuestros días. Y me fue surgiendo como esta necesidad de tratar de elaborar una historia
que metafóricamente hablara un poco de lo que ha sido el pasado del campo y del campesino, y lo que es el presente, y abrir como una ventana a un vacío que le permita a uno preguntarse, bueno, ¿hay un futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? Entonces, venía desde Londres y yo ya, aún cuando estaba, digamos, creando Amarte Mata, este espacio completamente distinto formalmente, ¿no? Siempre tenía lo que terminó convirtiéndose en Monte Adentro, muy adentro del corazón, como muy en las entrañas, que es ese extrañamiento profundo por la tierra en que crecí, por Colombia, por las raíces, la parte de las raíces mías colombianas y porque finalmente eh, voy entendiendo con mi llegada a la Argentina, también voy haciéndome un poco más curioso en la política y en el deber de uno como individuo en la sociedad. Y pienso que en Colombia y en Latinoamérica están sucediendo cosas importantes que están relacionadas al redescubrir la identidad, como quiénes somos y de dónde es que venimos. Entonces todo me fue encaminando a meterle el diente a Monte Adentro. Colombia es un país absolutamente diverso. Usted lo sabe perfectamente. Hay una raza en la costa atlántica, una muy diferente en la pacífica. La zona de los paisas, todo lo que es Antioquia, todo lo que es el eje cafetero, los llaneros, etc. Con esa diversidad tan grande, ¿por qué los arrieros? ¿Por qué específicamente esa raza de todo el mosaico colombiano? Había una imagen generadora, que es la imagen de un hombre jalando una mula con su familia detrás y toda su casa a cuestas y huyéndole al conflicto de la violencia en los años 50, que pertenece a una historia que me contaron en un momento en Argentina. Con imagen generadora quiero decir una imagen que como que me quedó muy grabada y pensé un poco en Don Quijote, pensé un poco en la libertad de estar en los caminos, pensé en la metáfora que es el hombre que va caminando y lo que me interesaba a mí que es el camino que hemos hecho o de dónde venimos, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo que yo estaba buscando es que la historia se enfocara o se focalizara en la Gran Antioquia, pero sí quería tratar de contar a través de una historia de un arriero me imaginaba yo, la metáfora de lo que había sido la historia del campo en Colombia, cómo haber tenido un oficio en el campo, cómo haber vivido, qué les había pasado a la familia y cómo vivían hoy. Eso es lo que yo siempre me imaginaba. Y me fui buscando arrieros, pero por todos lados. O sea, estuve en el Tolima, estuve en el Quindío, estuve en el Huila, estuve en Caldas, antes de encontrarlos en Caldas finalmente, estuve en el sur de Antioquia, estuve en Risaralda, a Santander no fui, bueno, estuve en esos departamentos y al finalcito, al puro finalcito, cuando yo dije, sigo interesado en el tema de camino, el camino recorrido, raíces, etcétera, pero no van a ser con los arrieros porque arrieros no hay, arrieros ya no hay, solo hay gente que tiene 2 mulas y baja sus naranjas, la producción del fin de semana al mercado, o gente que se disfraza en panaca de arriero, o un hombre que te cuenta, es que yo fui arriero, pero, ¿sí? Pero que sean arrieros hoy en día ya no hay. Y en ese momento, justo en ese momento, alguien me habló de una familia en el municipio de Salamina que se llamaba, o que apodaban Los Gitanos, y que 2 hermanos todavía vivían y estaban trabajando en la arriería. Entonces, yo estaba ahí en el municipio de Salamina, en un jeep, y cuando voy regresando, o sea, como las historias se encuentran, uno las busca, pero ellas también lo encuentran a uno. Y voy llegando al municipio, al pueblo de Salamina, y de repente, cada vez más cerca, me asomo así detrás del jeep, una recua de mulas, ¿y quiénes eran? Los gitanos. Me tiro del jeep así corriendo, buenas señores. Y ahí empezó nuestra relación de 4 años y medio, de conocerlos, de entender su historia, de imaginarme si se podía o no se podía contar, elaborar una narrativa pues, que pudiera convertirse en una película con ellos y que ellos me bienvinieran. Por ejemplo, que su madre en realidad fue gracias a la madre de la casa Doña Blanca, de alguna manera que todo funcionó, porque ella me aceptó en la casa un poco como el hijo bobo de la familia, ¿no? Como, sí, venga, está bien, este muchacho no nos va a hacer daño, etcétera, etcétera, no es... Y así fue, ella me permitió entrar a su casa, dormir en su casa, pasar tiempo con ellos.
y, y ahí fue surgiendo la historia. Estamos hablando de la parte romántica de la película. Estamos hablando de cómo surgió la idea, de cómo le llegó la historia. Pero en la parte real esto requiere tiempo de trabajo, dinero para montarlo, un equipo. Ya hablemos de la parte de montaje y de producción de esta historia. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, primero tuve una productora que cuando yo le conté un poco lo que quería hacer, lo que me venía pasando, me dijo, podría ser. No me dijo sí, pero me dijo podría ser y siempre estuvo muy de la mano apoyando cada inquietud que yo tenía al respecto, con el poco dinero que se podía poner, etcétera, y ayudándome en todos los procesos de escritura. De ahí, con esos procesos de escritura, empezó a tomar forma y pues, ganamos un apoyo para seguir desarrollando la película, para viajar al lugar otra vez. Bueno, yo viajé finalmente muchas veces en 4 años y medio, pero al puro principio fue como muy arañando paredes, digamos, porque pues no había mucho más dinero que el que se puso inicialmente. Y después de 4 años y medio donde no hubo nada de dinero, yo dije, la historia se va a secar, en mí también, porque necesita hacerse ya, o sea, no se puede esperar 10 años para contar esto. Entonces dije, me voy a hacerlo sin dinero. Tuve la suerte de que el equipo que yo había contactado en ese tiempo se enamoró de la historia y dijo, no importa, nadie cobra sueldo, todos lo hacemos, esta historia se tiene que contar. Y yo dije, bien, pues evidentemente si estoy equivocado, somos muchos los que estamos equivocados y si no, pues hay algo interesante. Entonces vamos. Y justo en ese momento como que esa energía grupal atrajo unos fondos, entró Señal Colombia y nos apoyó cantidades. Este, Luego entró el Fondo para el Desarrollo Económico, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Y bueno, se hizo ahí como una triada, digamos, entre la producción Jaque María Fischer de Buenos Aires, Señal Colombia y lo que puso el fondo. Y así se fue como holgando y estabilizándose la producción y rodamos mucho más tranquilos, ya pudiéndole pagar a la gente, ya pudiendo comer, etcétera, etcétera, las cosas básicas que se necesitan. Bueno, los primeros impactos de la gente que ha visto la película, ¿qué le han dicho? Eh, pues mira, en Cartagena, donde se estrenó la película acá en Colombia, tuvimos 3 funciones. La función de la mitad, que fue, digamos, de las 3, la que estuvo en el medio de esas 2, fue una función con muchas mujeres, muchas señoras, y fue muy lindo que casi todas ellas se quedaron al conversatorio después y estaban todas muy tocadas. El personaje central de esta historia es una mujer, es la madre de la familia, y quizás hubo una comunión con las mujeres y eso las hizo pues como estar abiertas a mi decisión de por qué hacer que el personaje central de la familia fuera la madre, a pesar de que son los hombres los que están en la actividad y la acción, etcétera, etcétera, pasa más a través de los hombres que de la madre. Entonces fue muy interesante todo, como mucha gente recordando, en Cartagena también hay mucha gente que se ha desplazado, que es originaria más del interior y se ha desplazado hacia allá, entonces la película también hace un poco hincapié en estos temas, entonces había pues como mucho feedback, mucha emotividad con ese tema. Luego la película estaba en algunos festivales afuera del país, y entonces también lo que pasa es que los festivales son generalmente de un público de industria y eso se focaliza mucho en las partes técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo estoy mucho más en realidad expectante de lo que va a ser ahora entregarle la película al público en Colombia, ¿no? Como cerrar ese círculo y decir, ok, el público que no es necesariamente cinéfilo, el público que no es necesariamente de la industria de cine, sino que quiere que quiere que le cuenten una historia o que se entera por algo de la existencia de Monte Adentro y quiere saber, un poco ya sabe por lo que ve pues en las propagandas o lo que sea, sabe de qué se trata y quiere como volver a ver qué le va a contar esta historia sobre su pasado. Me interesa en realidad es ver lo que va a pasar de aquí en adelante. Le habla a la gente la película, de qué manera, eso. Bueno, la película se presentó en México también, que sería el otro país latinoamericano, y también hubo como mucha resonancia porque en México también hay arrieros. Entonces se presentó en un festival y
bueno, la gente estaba, ay, no, es igualito a mi abuelo. Como había también mucho recordar las propias vivencias de ciertas familias. Generalmente cuando uno va a cine tiene un imaginario de la película que va a ir a ver. Ujú. Con todo lo que me ha dicho, yo me he hecho aquí en la cabeza una mixtura muy rápida entre La Casa de las Dos Palmas y Martín Fierro. Ajá. Aquí rápidamente, así por encima. La pregunta es, ¿qué va a encontrar la gente? ¿Cómo se puede identificar la gente? Usted hablaba de las raíces, del origen, Sí. pero realmente la gente, por ejemplo, el costeño, el hombre de los llanos, que va a ver esa película, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo se puede identificar? Yo creo que hay una esencia y es la humanidad, más allá de dónde sucede la historia, es la humanidad que hay en los personajes y el conflicto interno que cada uno de esos personajes está viviendo a través de la película, que creo que eso es bastante latente y es un conflicto que no es, que es común a toda la gente que tiene un vínculo con el campo y en Colombia yo siento que somos muchísimos los que tenemos un vínculo con el campo, aún si vivimos en la ciudad, aunque muchos queramos cortarlo y andar en 4x4, etcétera, etcétera, pero mucha gente tiene en Colombia un vínculo con el campo muy profundo y creo que estos personajes cargan adentro de ellos ese ser campesino que permite que tanto el costeño como el cucuteño o la gente, digamos, de la otra parte de Colombia, como la gente más hacia no necesariamente el Amazonas, pero bueno, la terminación de la cordillera, como Caquetá, etcétera, etcétera, y por supuesto toda la zona andina pueda reverberar y sentirse identificada con esto que le está pasando a esos personajes, que es el avasallamiento del progreso, digamos. Yo, con mi tradición y mi historia, cómo me enfrento a lo que me da la sociedad de hoy, que es el progreso, entre comillas. Ya para terminar, hablábamos fuera de cámara de los proyectos, de lo que viene. Uno es El País del No Me Acuerdo, nos hablaba de otro proyecto de ficción, hay otro que no, ni siquiera nos lo dejó leer. Entonces, hablemosle un poquito a la gente de lo que viene en los proyectos de Nicolás. Bueno, pues para hacer cine y para poder llegar a fin de mes hay que tener, yo he ido descubriendo, claro, ese es en este momento mi forma de entender el qué hacer. Hay que tener varias cosas en la olla porque si no se termina y sonamos. Entonces sí hay un documental que se llama El País del No Me Acuerdo que se viene escribiendo hace un tiempo, es una cosa muy personal y el trabajo en este momento está en cómo se sale de lo personal sin sacar mi relación con el proyecto, cómo se sale de lo personal para vincularlo con el universo, ¿no? Cómo se hace más global el tema. Hay una ficción que, bueno, en este momento se llama La Hoja Azul, veremos cómo se termina llamando, y está relacionada a una cosa también muy colombiana, una inquietud mía sobre la búsqueda desesperada del éxito, entendiendo el éxito solamente como progreso económico. ¿Sí? Y yo siento que es una cosa muy colombiana, sin duda, somos hijos del capitalismo, pasa en todas partes, etcétera, etcétera, pero yo puedo hablar de lo que yo conozco, que es Colombia, y en esa medida está construida esa historia en un personaje que busca el éxito de una manera muy particular, eh, y ojalá se pueda hacer, es esa ficción. Y hay otro documental que es una coproducción con Italia sobre un navegante en Argentina que es el primer hombre que da la vuelta al mundo en solitario debajo del paralelo 40, de los 40 grados, los 40 tronadores se llaman, porque cuentan que es absolutamente complicado, que es demasiado complicado navegar en solitario y mucho más debajo de ese paralelo porque tienen que darle la vuelta al Cabo de Hornos, etcétera. Y bueno, ahí está, eso también está en desarrollo, pero ya se organizó la coproducción con Italia y ahí está, ahí vamos. Toda la gente que ve cinéfilos, los que están viendo este grato encuentro, los invito a que vengan a ver Monte Adentro, me dará mucho placer compartir con ustedes. Yo voy a hacer el ejercicio de estar en la gran mayoría de las funciones porque realmente me inquieta saber qué le pasa a la gente con la película, entonces será un placer tenerlos a ustedes en salas y que puedan encontrarse con esta película, a ver si les toca alguna fibrita de su pasado y de su identidad colombiana.